buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor le bendiga a todos en este momento. Que Dios esté con cada uno de ustedes y con su familia. Así que sean todos bienvenidos una vez más a la palabra de Dios. Y en esta tarde me siento muy feliz y agradecido con Dios por acompañarle a todos en el día de hoy y de estar junto a todos ustedes. Sé que me están viendo muchos en este momento o me están escuchando de diferentes partes del mundo. Por eso te pido que te suscribas, que comparta esta programación y le dé me gusta al video. ¿Para qué? Para que este canal siga creciendo y la palabra de Dios llegue a más hogares. Y hoy vamos a hablar de un tema que probablemente para muchos pueda ser polémico o controversial, pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque es un tema que lo vamos a hablar directamente con la palabra de Dios, pero sabemos que es muy controversial. Pero para eso está la Biblia, para que nos aclare nuestra duda. Pero hoy vamos a hablar o hablaremos si es cierto que a Dios le importa que nosotros elijamos un día para adorarle. ¿O es que ya Él tiene el día para adorarle? Pero si gusta, quédate hasta el final de este video para que puedas salir de esa duda. Y esa duda no la da Dios. Esa duda solo la da Satanás. Pero quiero que ponga atención. Quiero que tenga tu Biblia en mano. Porque todo será a base de la palabra de Dios que te voy a hablar. Pero antes de darle inicio a este mensaje de hoy, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos dirija en este momento. Oramos al Señor. Si puede arrodillarse, arrodíllese. Y si puede inclinar su rostro, incline su rostro y cierre sus ojitos. Y oramos a Dios. Padre nuestro, usted, Señor, que estás en los cielos, bendito sea su nombre, Señor. En este momento, Señor, me pongo en su mano para que sea usted, Señor, que me dirija en este momento. Ahora, Señor, que voy a abrir su escritura, Señor, que cada palabra que vayan a salir de mi boca, Señor, sean solo palabras suyas, Señor. Pero asimismo, Señor, del entendimiento y sabiduría, Señor, para que todo aquel que esté escuchando este mensaje pueda entender, Señor, lo que usted le manda a decir a través de su palabra. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted que me está mirando y escuchando, ¿usted cree que Dios tiene algún día especial? ¿Dios separó algún día? Mire, amigo, hay algunos argumentos, alguna controversia con esto. Pero vamos a dejar que sea la palabra de Dios que nos hable a través de la Santa Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios. Y te aconsejo que no te lleve de lo que yo te diga, o de lo que dice la iglesia, de lo que diga un pastor, de lo que diga un líder. Solo llévate de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que quiero que abra tu Biblia en este momento y que sea la Biblia quien hable. Por eso lea junto conmigo en el libro de San Marcos y vamos a buscar el capítulo 7 y los versículos 6, 7 y 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Respondiendo él, les dijo: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amén. ¿Sabía usted que cuando la tradición se coloca por encima de la palabra de Dios, esto ofende a Dios? ¿Sabía usted eso? Cuando usted coloca una tradición por encima de Dios, esto ofende a Dios. Jesús aquí habla de mandamientos de hombres que están por encima del mandamiento de Dios. Y es posible que muchas personas estén más aferradas a una tradición que a la Biblia. Y el ser humano no tiene autoridad por encima de la palabra de Dios. Porque allí Jesús dice, en vano me honran. Quiere decir, mis hermanos, quiere decir que es una honra que se le da a Dios, pero Dios no la recibe. Dios no la recibe. Para ellos es una honra que se le da a Dios, pero Dios no la recibe. Por eso quiere decir que todo aquel que dice estar honrando a Dios, realmente no honra a Dios, porque Dios es deshonrado. Cuando uno aparta su creencia de la Biblia para creer lo que los otros dicen por allí, realmente no honra a Dios, porque Dios es deshonrado. Escuchen esto, amigos. Hay 3 ideas fundamentales cuando hablamos del día de reposo. La primera de ellas es cuando dicen todos los días son iguales. No importa el día. Pero la otra idea es guardar el domingo en honor a la resurrección, porque Jesús resucitó el domingo. Entonces vamos a guardar el domingo. Pero hay un tercer pensamiento. Dios deja en su palabra de manera clara, súper clara, qué día tenemos que observar. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de los 3 pensamientos tú tienes? ¿Cuál de las 3 actitudes tú tienes? No importa el día, lo que importa es adorar. Pues vamos a ver cuál es el día que Dios separó. Y está en la Biblia, escrito en más de 105 versículos en la Biblia. El día que Dios separó, el sábado, desde el principio de la Biblia hasta el final. Pero dejamos que sea Dios que siga hablando en su palabra. Vamos a ver si para Dios todos los días son iguales. Pues busca junto conmigo en tu Biblia, que yo voy a buscar en la mía. Isaías capítulo 58, versículo 13. Lea junto conmigo. Dice la palabra de Dios: si retrajere del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaré delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias
palabras. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí habla Dios. ¿Y qué dice Dios? Mi día solo llamó a uno. Solo a uno, no a los 7. Él es el creador de los 7 días. Pero dice, de los 7, solo a un día llamó mi día. Mire, mi amigo, pues quien hace la diferencia no es una religión, no es el judío, es Dios quien hace la diferencia. ¿Está entendiendo? Es Dios quien la hace. Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. O sea, ahí nos dice los otros días. Cuando vamos a Génesis y repasamos el capítulo 1 y dice fue la tarde y la mañana, día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De los 7 días se dice que Dios solo uno los bendijo y los santificó. Entonces, ¿de dónde viene esa idea? Todos los días son iguales. ¿De dónde viene esa idea? ¿Esto es Biblia o argumento humano? Diga usted qué es. Escuchaste por ahí esta afirmación. El sábado fue para el judío. ¿Lo escuchaste por ahí esta afirmación? ¿Qué dijo Jesús en Marcos 2:27? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por si acaso dice aquí que el sábado fue hecho por causa del judío. Pues claro que no. ¿Sabe por qué? Porque el sábado apareció antes de la asistencia de los judíos. ¿Tienes tu Biblia? ¿Está leyendo? El sábado apareció antes de los judíos. ¿Sabes tú dónde apareció? En el jardín del Edén. Ahí fue donde Dios separó antes del pecado. Por eso aquí Jesús dice, fue hecho por causa del hombre. Si el sábado hubiese sido solo para el judío, él hubiese dicho, fue hecho por causa del judío. Miren, el mundo cristiano está muy confundido. Sí, está muy confundido. Pero vamos a otro punto. Dicen otras personas, lo importante es adorar. Dios acepta todo tipo de adoración. Lo importante es el corazón. ¿Eso fue lo que escuchaste o lo dice la Biblia? ¿Tradición o Biblia? Miren, hay una historia muy importante en Génesis, en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín y Abel
presentaron sus ofrendas ante Dios. Una ofrenda era sinónimos de adoración, una expresión de fe en el Salvador que todavía no había venido a este mundo. La pregunta es, ¿a Dios qué cosa le agrada? ¿Lo mejor que yo le doy o lo que Él me pide? ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? ¿Te estás dando cuenta? Entonces, no venga usted diciéndome lo importante es adorar. Caín tuvo ese mismo pensamiento. Lo importante es dar ofrenda. Pero nunca piense que Caín dio lo peor. Él dio lo mejor. Pero Dios no te pide lo mejor de lo que a ti te parezca. Dios te pide que obedezca. Eso es lo que Dios te pide, que obedezca. Entonces, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Por eso es que Caín se enfureció tanto que empezó cometiendo el primer asesinato de la historia. Lo importante es adorar. Eso no es Biblia. Eso no es bíblico, mis hermanos. Abre tu Biblia, no la cierre. ¿Qué nos dice Jesús en Mateo, capítulo 7, versículo 21? ¿Qué nos dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. La pregunta es, ¿dónde está revelada la voluntad de Dios? En su palabra. Es su palabra, no es la mía, no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Dime ahora, ¿lo que tú haces y crees está de acuerdo a la Biblia? La Biblia dice que Dios separó un día para adorarle y es el día sábado. Pero vamos a dejar que la Biblia siga hablando. Por eso anote estos textos, el por qué Dios separó el sábado. Escúchenme bien. En primer lugar, porque el sábado es un día de celebración. Cuando Dios terminó su creación, separó el sábado como un monumento recordatorio de su creación. Y Jesús, al construir su misión, Jesús descansó el sábado en la tumba. Imagínate, al terminar Jesús su creación y al concluir su misión, Jesús descansó en sábado. ¿Se entiende? ¿Está entendiendo? Por eso Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice, acuérdate del día sábado. ¿Para qué? Para santificarlo. Allí dice, acuérdate del día sábado. Porque de los 10 mandamientos, el mandamiento que las personas iban a olvidar sería el sábado. Acuérdate que Jehová hizo los cielos y la tierra. Entonces, es un día de celebración, es un día de descanso. Ahí dice, 6 días trabajará y hará todas tu obra. El séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Para Jehová, tu Dios. Y algunas personas me dicen, Víctor Sánchez, la doctrina que me enseñaron, el séptimo día es otro día, porque el primer día de la semana es lunes. Yo le digo, si tú quieres saber cuál es el primer día de la semana, lee Lucas capítulo 24, versículo 1,
Mateo 28, versículo 1, Juan capítulo 20, versículo 1. Allí dice que el primer día de la semana es domingo, y donde única vez se menciona domingo. Entonces, si el primer día de la semana es domingo, ¿cuál es el séptimo día? Sábado, ¿cierto? Eso es Biblia, amigo, hermano, eso es Biblia. Es un día de descanso que Dios separó. ¿Para qué? Para beneficio del hombre. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que dice la palabra de Dios? Pero ojo con esto, pon atención. No quiere decir que es el único día, todos los días tiene que adorar, pero tiene que trabajar. Por eso dice Dios, 6 días trabajará. Claro, el trabajo es importante para la vida del hombre, pero un día no te pertenece. Eso dice la Biblia. Un día no te pertenece. El sábado es un día de santificación. Ponme atención. Génesis capítulo 2, versículo 3 dice, bendijo Dios el día séptimo. Tú lees toda la Biblia y no vas a encontrar un texto que digas así. Bendijo Dios el día primero. No lo hay. Y no solo bendijo, dice y lo santificó. Y de los 7 separó uno. El séptimo separado por Dios. ¿Está entendiendo? Es separado por Dios. Es un día de santificación. Y como es un día de santificación, entonces las personas que también reposa este día es santificado por la gracia de Dios. Es un día de adoración. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Dice la palabra de Dios, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gloria al que vive. Amén. Pero ¿qué cosa dice allí? Ponme atención. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabe usted, amigo y hermano, de dónde saqué este texto? De Éxodo, capítulo 20, versículos 10 y 11. Escuche cómo dice. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, cielo, tierra, mar, fuente de las aguas. Y el mensaje del ángel en Apocalipsis, ¿qué cosa es adorar a Dios? ¿Y cómo se adora a Dios? Respetando su voluntad y tomar incluso el cuarto mandamiento de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que el sábado tiene que ver con adoración. Usted sabe, amigo, que la disputa
en este mundo es a quien adora. Y Satanás quiere ser adorado, mis hermanos. Y Dios es digno de adoración. Entonces todo lo que tú hagas vas a depender de a quién adoras. A Dios, si adora hacer su voluntad, no haciendo mi voluntad. Pero otra cosa, el sábado es un día de bendición. Isaías 58, 13 al 14 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarás en Jehová. Es un día de bendición, hermano. Claro, porque es un día de disfrutar, para estar en comunión con las personas que ama, con las personas de la fe, para ayudar al necesitado, para estar con la familia. Escuchen esto, si las personas respetaran el sábado, la unión familiar cada vez se fortalecería mucho más. Otra característica, el sábado es un sello. Ezequiel 20:12. Vamos a ver qué nos dice. Dice la palabra de Dios. Y le di también mis días de reposo, para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, el que los santifico. Dice el versículo 20. Y santifica mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Para qué se usa un sello? Para separar, ¿cierto? Un sello se usaba en este tiempo para dar propiedad a quien le pertenece. Esto lo está diciendo Dios, no lo está diciendo una iglesia. Es un sello de Dios. ¿Qué dice Juan? Capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Le explico. No guardamos la ley para salvarnos, porque somos salvos por la gracia de Dios. Escucha esto. Es la gracia de Dios que nos salva. Pero la gracia que nos salva nos transforma. Si la gracia que me salva no puede transformarme, yo sigo en la desgracia del pecado. ¿Y cómo me transforma la gracia de Dios? Colocando mi voluntad por debajo de la voluntad de Dios. Entonces empiezo a respetar la Biblia, a obedecer por amor. Porque la obediencia es un fruto de la fe. Y la salvación es por fe y gracia. La fe no es vacía. La fe no es irracional. La fe tiene fruto. Fe no es solo decir creo intelectualmente, no. Es confianza absoluta. Es obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, es un símbolo de lealtad a Dios. Ahora, algunos dicen, no, pero cuando Jesús vino, cambió la historia. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 16. Pon atención. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
La pregunta es, ¿qué cosa es una costumbre? ¿Es algo que siempre se hace? ¿Y cuál era la costumbre de Jesús? Ir a la sinagoga en día de reposo. Y yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque sigo el ejemplo de Cristo. Y me dicen, Víctor, ¿es que Jesús guardó el sábado porque era judío? No. Y te voy a decir por qué no. Porque incluso los líderes religiosos le condenaban porque él no respetaba las tradiciones. Él no está en contra de las tradiciones humanas. Si el sábado hubiese sido una tradición judaica, él no lo hubiese observado. ¿Están entendiendo? Y otra cosa, Jesús mismo en Mateo 24:20 habló acerca de las señales de su segunda venida. Señales que tenían que ver, primero ¿con qué? Con la destrucción de Jerusalén. Y las señales que tienen que ver antes de su segunda venida. Mateo 24:20, ¿qué nos dice? Esto es Biblia, mis hermanos, no cierren su palabra, no cierren la palabra de Dios. Dice Mateo 24, versículo 20, orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. Si el sábado hubiese sido cambiado después de la muerte de Jesucristo, Jesús hubiese dicho, orad para que nuestra huida no sea en invierno ni en el primer día. Jesús mismo nos aclara ese asunto de Mateo 24:20 y está hablando lo que ocurriría después de ¿qué? De su resurrección. Pero vuelven y me dicen, no, Víctor, pero cuando Jesús vino aquí a la tierra, él trabajó el sábado. Muchos argumentos eso, ¿verdad? Dicen, trabajó. Sus discípulos cogieron espiga. Él sanó. ¿Y quién te dijo que sanar es pecado en día sábado? ¿Quién te dijo? La Biblia. Pues tú tienes un falso concepto del día sábado. Los judíos habían colocado leyes humanas por encima de la ley de Dios. ¿Tú sabías que los judíos tenían más de 615 leyes? Y entre esas leyes, habían leyes absurdas. Por ejemplo, quien camine más de 1000 pasos está quebrantando el sábado. Eso dijo Dios. Eso lo dice Dios. Eso no lo dijo Dios. Eso es una tradición. Jesús vino para enseñarnos cómo adorar. Porque ellos de la ley de Dios habían hecho una carga, mis hermanos, que ni ellos mismos la podían cargar. ¿Y por qué hicieron eso? Porque cuando ellos estaban esclavos en Babilonia, ellos dijeron, estamos aquí por desobedientes. Y ellos se aferraron a guardar la ley, porque no quieren volver a la esclavitud. Y por aferrarse a la ley, pensaron que la ley les salvaría y despreciaban a Cristo. Y es por eso que Pablo dice, malditos sois aquellos que están bajo la ley. Porque ellos creían que la ley los salvaría y despreciaban a Cristo. Cuando Pablo habla en contra de la ley, aparentemente hay que leerlo en su contexto, porque lo dice. Cuando dice el fin de la ley de Cristo, está diciendo la finalidad de la ley de Cristo. Pablo habla en contra del legalismo.
no en contra de la ley de Dios. ¿Qué es legalismo? Aquel que cree que por guardar la ley se va a salvar, que es lo correcto. La ley de Dios no es la causa de la salvación, es la evidencia de la salvación, la causa de la gracia de Cristo. Jesús dice en Marcos 3:4 que es bueno hacer en día sábado, hacer el bien o hacer el mal. ¿Y qué es bueno hacer en día sábado? Bueno, ir a un hospital, a visitar a un enfermo, ir a los necesitados. ¿Está eso mal? No está mal. Jesús aquí no discutió si estaba el día bien o mal, sino qué hacer y qué no hacer. Miren, para concluir, quiero que leamos juntos. Vamos a leer este último texto. Busca en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Que el Señor te bendiga.